A ver, vamos a Pilar, Antonella del Pilar. Miss, buenas tardes. ¿Me podría decir a qué ecorregión pertenece el zorro gris, el mono coto y el ave aliblanca? Vamos a ver, ¿ya? A tu pregunta, Antonella del Pilar, ya. Vamos a ver acá un ratito. Cuando hablamos, a ver, del páramo, mencionamos en el caso del páramo al zorro del páramo, ¿ya? Y el zorro del páramo es lo mismo o también conocido como el zorro gris. Entonces el zorro gris, estaríamos hablando de la ecorregión páramo, ¿ya? Y el monocoto, ¿ya? El monocoto estaría acá, ¿ya? En el bosque tropical del Pacífico, monocoto de Tumbes. Así se denomina esta especie, bosque tropical del Pacífico, monocoto de Tumbes. Y la pava o ave o pava aliblanca, ¿ya? Estaría en el bosque seco ecuatorial, ¿ya? En el bosque seco ecuatorial. ¿Listo? No sé si está conforme con eso, Antonella. Si te he podido ayudar. Ya, te vuelvo a repetir, el zorro gris en el páramo, el monocoto está en el bosque tropical del Pacífico y la ave aliblanca o pava aliblanca en el bosque seco ecuatorial. ¿Ya? Sadit, buenas tardes. Estás, a ver, vamos a tratar de poner una diapositiva. Sadit, buenas tardes. ¿Me podría ayudar con estas dos preguntas, por favor? A ver. ¿Cuál ha sido la dificultad de tus preguntas? Por favor, me haces llegar, Sadit. Mis buenas tardes. Hola. Eh, disculpe, en la pregunta 80, por ejemplo, quisiera saber por qué sería la B si es que en los desiertos no hay biodiversidad, ¿no? Puedo entender de que en los valles sí podría haber esto de la agroexportación, pero en los desiertos eso me pone en duda. Ya, y en la 81. En la 81, también, más que nada, la uno quisiera saber, bueno, no sabía de dato que los cronistas, tenían eso de conocimiento de la toponimia. Ujú. Y bueno, la 2 ¿por qué no podría ser también, no? Yo marqué como correctas la 2 también como correcta y no la uno. Sí, porque acá las claves es la C, ¿no? Es la C la clave. Sí, en sí, lo de verde es lo correcto. Claro. A ver, vamos a ver entonces qué dice acá. Vamos a tratar de poder llegar a un entendimiento, ¿ya? La ecorregión costera del Perú se caracteriza por las condiciones áridas del clima y las condiciones desérticas del relieve. Presenta valles transversales que se extienden en base a una agricultura intensiva que incorpora cada vez más espacios para la actividad de agroexportación. ¿Cuál es el enunciado más acorde con lo descrito? La biodiversidad es abundante por las variaciones térmicas del día y la noche. No, no es por eso. Variaciones térmicas no tiene nada que ver. Hay variación térmica en una zona desértica, sí, ¿no? En el día calor, en la noche frío,
¿ya? Y eso no genera biodiversidad. La biodiversidad está asociada a zonas tropicales, ¿no? Está asociado más a estos espacios. La demanda externa propicia la incorporación de desiertos para la agroexportación. A ver, los suelos son tan fértiles que favorecen el desarrollo de la agroexportación. Los suelos son tan fértiles que favorecen el desarrollo de la agroexportación. La cobertura vegetal es típica de las zonas tropicales del hemisferio sur. No, esto sí que no. Ya. Las precipitaciones costeras de trasvase permiten las mayores reservas de agua. Sabemos que las precipitaciones en la costa son solo garugas y lloviznas, ¿no? Y no son aptas para generar reservas de agua, ¿no? O sea, y una trasvase, cuando hablamos de una trasvase es aquella que alimenta, pues agua, da agua a otro sector, eso es una trasvase. Yo traslado de un lugar uno a un lugar 2 agua, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, alimenta las aguas de un río, una trasvase. Entonces ahí no estaríamos acorde con este enunciado tampoco. Ahora, lo que tú has marcado como C, dice acá, ¿ya? Los suelos son tan fértiles que favorecen el desarrollo de la agroexportación. Y arriba, la demanda externa propicia la incorporación de desiertos para la agroexportación. A ver, los suelos de la costa peruana, a pesar de ser desérticos, o sea, desérticos, ¿qué significa? Desértico significa que no hay precipitaciones, o sea, hay aridez, ¿no? Y eso no significa que los suelos no sean fértiles. Presenta valles transversales que se extienden en base a una agricultura intensiva y o sea, incorpora cada vez más espacios para la actividad de agroexportación. Yo creo, ya en este caso, que han tomado la clave B como respuesta ante el enunciado que está arriba, ¿no? Ante el enunciado que establece la pregunta. Porque dice, presenta valles transversales que extienden en base a una agricultura intensiva que incorpora cada vez más espacios para la actividad de agroexportación. ¿Qué quiere decir? Que está incorporando no solo valles, sino también, en este caso, de desiertos, ¿ya? Porque dentro de la costa peruana no solamente son los valles, o sea, los suelos fértiles que están favoreciendo la agroexportación. Entonces, de acuerdo al enunciado de la pregunta, si tú te has quedado entre estas dos claves, ¿cuál marcaría, profesora? ¿No? Entonces, me regreso a la pregunta y yo diría, ¿qué me está pidiendo la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es el enunciado más acorde con lo descrito? O sea, con lo que te están describiendo acá. No necesariamente por lo que tú sabes, ¿no? Claro, uno hay que saber, tener la base de conocimientos, pero acá te está diciendo cuál es el enunciado más acorde con lo que se está describiendo. Entonces, ¿qué se está describiendo acá? Que te habla de zonas áridas, desérticas, ¿ya? Valles transversales, ¿no? Donde en estos valles, ¿no? Es la base de la agricultura intensiva y que está incorporando, ¿qué cosa está incorporando? También espacios. O sea, se están incorporando a la vez nuevos espacios. ¿Qué espacios se incorporan? Estos desiertos que existen en la costa, ¿no? Y esto sería un poco más acertado con la clave, ¿ya? Con la clave. Ahora, los suelos son tan fértiles que favorecen el desarrollo de la agroexportación. Bueno, eso lo dice, ¿ya? Pero algo más completo que añade también a los desiertos, que también forman parte de lo que es el sistema de agroexportación para el cultivo, desarrollo de la agricultura, sí. No olvidemos que solamente los suelos en la zona costera no solamente son los valles, ¿no? También hay zonas áridas, el caso de las pampas,
donde hoy en día ya se están cubriendo de sistemas de cultivo y todo es para la agroexportación. ¿Ya? Entonces, de lo descrito, podemos decir que esto vendría a ser el más cercano y los más acertados, ¿no? Claro que has estado muy cerca de la respuesta al marcar la clave C, ¿no? En ese caso. No sé si te puedo ayudar en algo más. ¿Estás óptimo con esto o para pasar a la otra pregunta? Miss, bueno, entonces, podría decirse que esa pregunta podría ser para RB y no mucho para geografía, o que No, tengo. es que tiene las dos cosas, pues. Porque cuando tú encuentras a veces dos enunciados, ¿ya? Y cuando mira lo que te dice acá la pregunta, ¿no? Tú cada vez que vas a responder una pregunta y tú dices, esta es la respuesta, fíjate en lo que realmente quiere la pregunta, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es el enunciado más acorde con lo descrito? O sea, con lo que te están dando como enunciado, ¿no? Y lo más acorde es que la B es la que se relaciona. ¿No? Yo Sí, porque siempre, lo que. claro, claro, porque acá está diciendo, no solamente en los valles hay desarrollo de agricultura intensiva, sino que está incorporando cada vez más espacios para la actividad. Entonces, ¿cuáles son estos espacios? Los desiertos, ¿no? Entonces, creo que se asocia más a la B, o sea, está más tirando a la B. Entonces, cada vez que tú tengas este dilema en un examen, vuelve con los dos enunciados que tengas y hayas descartado los otros, dices, no, esto no tiene nada que ver con lo que está describiendo, te quedas con los dos y vuelves a leer, ¿no? Y vuelves a ver cuál es la pregunta que quieres que resuelva y marcas de acuerdo a lo que te están pidiendo. ¿Ya? Sí, sí ¿Ya? entendí, gracias. Ya. Ahora, en la otra, 81. El geógrafo Javier Purgal Vidal, autor de las 8 regiones naturales del Perú, destaca la división territorial basada en fuentes históricas, miren lo que te dice acá, fuentes históricas y geográficas, como la secuencia regional de tipo transversal, ¿no? Y sabemos que se usa el aprovechamiento de los pisos altitudinales. Claro, sabemos que por fuentes históricas, en época pre y en época durante los incas, ya se usaban también el término o el uso de diferentes climas a partir de la cordillera de los Andes, o sea, los pisos altitudinales. Y la toponimia, ¿ya? Como elemento de arraigo espacial, o sea, ya se hablaba de quechua, ya se hablaba de janca, ya se, puna, ya se hablaba de chala, por ejemplo, que los mismos pobladores establecían por las condiciones de clima o la situación de flora que existía en esos espacios, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos eso nosotros? ¿Cómo es que nosotros conocemos esto a través de las fuentes históricas que han quedado también, ¿no? De lo expuesto, identifique los enunciados correctos en relación con las fuentes que permitieron el desarrollo de esta tesis, ¿no? Según Javier Pulgar Vidal. Y tenemos, los cronistas fueron importantes para el conocimiento de la toponimia, para decir valle estéril, para decir rupa rupa o magua, para decir, en este caso, costa, chala en este caso, sí, ¿no? Las fuentes fueron importantes, los cronistas claro que aportaron, por eso la tesis de Pulgar Vidal establece esta toponimia. Mantiene un planteamiento determinista, ¿no? Para considerar el mar peruano. Claro, determinista en el sentido, sabemos que cuando hablamos de determinista estamos hablando de un pensamiento en el cual nos quedamos que ellos no modificaron nada, generaron que el espacio natural era parte de y no hubo ninguna modificación, pero dice acá algo, ya de frente dice, por considerar el mar peruano. Entonces, dentro de la clasificación de Javier Pulgar Vidal, toma el mar peruano.
como una región natural, ¿no? Mantiene el planteamiento determinista por considerar al mar peruano. Creo que esto lo pusieron como para generar que, ¿no?, el mar peruano también es un elemento que fue considerado para establecer la clasificación de las 8 regiones naturales del Perú. No, ya no fue así. Ya, acá estamos hablando a través de los pisos altitudinales, ¿no? Acá estamos hablando de la cordillera de los Andes. Factor importante también que se toma como referencia, ¿ya? Como referencia acá. Entonces esto no va. Expresa una fuerte influencia posibilista por el aporte del hombre andino, claro, porque acá vemos que el hombre comenzó a habitar diferentes pisos altitudinales. En otras palabras, el hombre andino, teniendo la cordillera de los Andes, no es que se quedó en un solo lugar, se quedó en la costa y ahí quedó. Él comenzó a generar, modificar el medio, conocer otros espacios naturales y establecerlos y habitarlos. O sea, de alguna u otra manera, esta influencia posibilista hace que tú modifiques, o sea, no dependas de la naturaleza. A pesar que había unas zonas de cordillera, eso no significó que este hombre antiguo pues se conformara con el espacio que tenga, ¿no? Modificó, transformó para satisfacer una necesidad. Entonces fue un aporte que también está dentro en la consideración del estudio de Javier Pulgar Vidal. Sí, en una división ancestral que se restringe el territorio peruano alto andino. Es una división ancestral que se restringe al territorio alto andino. La división ancestral que se manejaba, bueno, los españoles fueron los que nos trajeron esto de costa, la región andina, la región sierra o la región montañosa también, ¿no? Lo que conocemos como la Amazonía. Pero, dice acá, es una división ancestral que se restringe al territorio. No se restringe al territorio peruano en la parte altoandina, es la que más se considera, ¿no? Es la que más se considera. ¿Por qué? Porque hablamos de pisos altitudinales, ¿no? Se está hablando más de pisos altitudinales, ¿ya? Entonces, se está tomando como referencia sobre todo la cordillera de los Andes, ¿no? Los pisos, diferentes pisos ecológicos que existen, ¿ya? Entonces ahí tenemos la clave C. Miss, Ujú. Dime. no se puede considerar la 2 como, bueno, es correcta la 2, pero dentro de Javier Pulgar Vidal no se habla del mar peruano, ¿cierto? O sea, ¿sí es No, verdad la 2? claro, pues no. Y además un planteamiento determinista hace que de alguna u otra manera ya no se estudie más que un espacio o solamente el mar peruano y solo eso, nada más. Determinista es cuando tú te conformas con el medio natural que encuentras, ¿no? Entonces, ya no modificas, o sea, te conformas con lo que hay ahí. Entonces, acá está diciendo, mantiene un planteamiento determinista, que quiere decir que solo consideraste el mar peruano. Y no es así, ¿no? Porque Javier Pulgar Vidal habla de los pisos altitudinales, ¿ya? Entonces, no está dentro del planteamiento, ¿no?, que tomó como referencia Javier Pulgar Vidal. Sí, me sí entendí, gracias. De nada, espero te haya ayudado. Y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Podría resolver la pregunta 4 de cívica, por favor?
A ver, vamos a ver. Ver, vamos a empezar. ¿Cuál ha sido tu duda acá? ¿Lo has respondido o te confundiste? ¿Qué pasó? Me he confundido. ¿Ves? ¿Por qué no puede ser la E? La E. A ver, dice, diversos grupos universitarios, gremios profesionales, trabajadores se integran a las marchas de protesta convocadas por varias ciudades del Perú contra la corrupción. O sea, el tema de la marcha es la corrupción ejercida por nuestro sistema judicial para pedir la destitución de magistrados y funcionarios. De acuerdo con lo descrito, entonces, orden judicial quiere decir administración de justicia, destitución de magistrados y funcionarios. De acuerdo con lo descrito, estos posibles actos ilícitos en el sistema judicial vulneran el Estado de Derecho, sí o no. Y tu respuesta, ¿por qué no puede ser la E? Dices, no, no, porque los manifestantes no tienen derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. Eh, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, claro, podría ser la clave, la E, tú dirías, no, profesora, los manifestantes no tienen derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. Eh, mencionar el derecho de insurgencia ya es o salir el hecho a salir a las calles a protestar en contra de algo que no es acorde con el sistema de cumplir con las leyes, que se está administrando mal justicia. eh, es un derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Lo que se busca siempre con el derecho de insurgencia es la defensa del orden constitucional, ¿no? Eh, todos nosotros tenemos derecho a salir a las calles a protestar, sí, por el orden constitucional, sí. O sea, la respuesta no sería no, sería sí, ¿ya? Y ante la pregunta, ¿no? De acuerdo con lo descrito, estos posibles actos ilícitos en el sistema judicial de frente vulneran el Estado de Derecho. Todo esto está vulnerando el Estado de Derecho. Y cuando hablamos de vulneración de Estado de Derecho, es esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto está la corrupción, actos de violencia, actos de sedición, rebelión, ¿no? Cuando no se cumple con las leyes, acciones o omisiones cuyo fin van encaminado a destruir a la organización del Estado, la norma jurídica suprema que rige a nuestro Estado, que es la Constitución, y que cualquier acción que vulnera todo esto, ¿no? Pueden provenir de funcionarios, entidades y autoridades. Entonces, estos posibles actos ilícitos del sistema jurídico están vulnerando el Estado de Derecho. O sea, esa es la pregunta de este ejercicio. ¿Están vulnerando el Estado de Derecho o no vulneran el Estado de Derecho estos actos de corrupción? La respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta directa de la pregunta vendría a ser sí. Sí están vulnerando, en este caso, el Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces, si tú marcaras la E, estarías diciendo no están vulnerando.
¿no? A eso no sé si me dejo entender. Entonces, no están vulnerando. Cuando tú marcas la E, estarás diciendo, no, no vulneran, ¿no? Entonces, porque los manifestantes no tienen derecho a insurgencia en defensa del orden constitucional. Entonces, un poco que se desfasa acá, ¿no? La respuesta es sí, contundente, sí. Y de frente, ¿no? Vamos a la primera donde dice sí, porque ante hechos delictivos los ciudadanos deben arrojarse el control y ejercicio del poder. O sea, cuando hay actos de corrupción, actos delictivos, actos en contra de las normas, de la ley, que es el Estado de Derecho, yo como ciudadano tengo derecho a controlar y ejercer el poder. No, no, es restaurar, es que se cumpla el Estado de Derecho. O sea, se restituya el Estado de Derecho cuando ha sido vulnerado por estos magistrados o funcionarios. Entonces esto no podría ser respuesta. ¿Ya? Sí, porque la inestabilidad jurídica en el país transgrede el orden jurídico y el orden público. O sea, ¿se asocia más esta respuesta? Sí, ¿no? Porque esta inestabilidad jurídica que está generando que el Estado de Derecho no se esté cumpliendo, se está vulnerando. No debe haber inestabilidad jurídica porque tiene que ver con la administración de justicia. ¿Ya? Está transgrediendo este orden, no debe transgredir, ¿ya? Y por lo tanto también el orden público. La clave, la D. No sé si tienes alguna otra consulta. Sí, de la duda, de la pregunta no, sino de otras preguntas le mandé. Ya, a ver, vamos. ¿Qué pasa con estas preguntas? Vamos a ver. ¿De dónde son? ¿De la pre? Sí, de exámenes pasados de la pre. Ya, a ver, ¿qué pasó en esta pregunta? ¿Cuál fue tu... Ujú, ujú. A ver, dice, una ecorregión es el área geográfica que se caracteriza por tener condiciones similares de referentes a lo que es clima, suelo, hidrología, flora y fauna, en donde los diferentes factores actúan en estrecha teniendo en consideración este concepto, identifique los rasgos principales de la ecorregión sabana de palmera. ¿Cuál ha sido la dificultad acá? Cuando me piden, por ejemplo, una pequeña, no sé ubicar si es que la parte está en Madre de Dios o no, en la zona de palmeras. Sí, pero acá es básico que tú, por ejemplo, el caso de Sabana Palmera, mira, vamos rapidito. Para responder este tipo de preguntas es básico que tú debes conocer qué cosa, la teoría. ¿Ya? Entonces, una pregunta que tú, mira, las preguntas que tú resuelvas, cuando le encuentres un grado de dificultad y luego lo resuelvas, esa información que tú has buscado se te va a quedar para siempre, porque has generado un conflicto cognitivo ahí en tu cerebro, porque no has hallado la respuesta y, ay, quieres la respuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso se te queda para siempre. Es por eso es bueno, yo siempre pregunto y digo, ¿has podido resolver la pregunta? ¿Has podido resolver? ¿Cuál ha sido tu dificultad? Por eso me permite saber que tú has podido resolver esto. Este es básico, o sea, saber sobre todo, ¿ya? La teoría. La ubicación de Sabana de Palmeras, mira el mapita, es chiquitito. Esto es en la zona de Madre de Dios, frontera con Bolivia, ya a orillas de la pampa del río Het, ¿no? Esto está parte de Madre de Dios, ni siquiera en la totalidad de Madre de Dios. Esto es Sabana de Palmeras. Y está en una zona tropical, ya una zona tropical. Por lo tanto, el clima de la sabana es cálido, húmedo y hay algo que distingue. Profesora, si es tropical, entonces una sabana debe estar lleno de árboles y esto se desarrolló también en biomas, pero no hay árboles de gran cantidad, sino que la vegetación arbórea, o en el caso de nosotros, palmeras, están dispersas. ¿No? Tienden a estar dispersas. La vegetación predominante en una sabana es estos pastos altos o gramíneas, arbustos, ¿ya?
Esto es lo que nosotros... Ahora, ¿por qué hay este tipo de vegetación en una zona tropical, cálido, húmedo? Porque las lluvias no son todo el año. Las lluvias como son estacionales. Quiere decir que hay un periodo de estación que llueve mucho y todo es verde, 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 así como ves en la foto. Y hay un periodo donde se seca porque no hay lluvias. ¿Ya? Y esto se seca, los arbustos se secan y quedan los arbolitos nada más, ¿no? Y vamos a ver justamente en esta zona, en este tipo de clima, en esta ecorregión, se han adaptado un tipo de flora y un tipo de fauna, ¿no? Están los árboles de guasaí, la palmera de aguaje, por ejemplo, es la que vamos a encontrar ahí. Hay pajonales, gramíneas, arbustos dispersos, que es la vegetación predominante, y la fauna, especies como el lobo de crin, ciervo de los pantanos, el tucán gigante, la nutria gigante, ranas, peces, o sea, de acuerdo a dónde se ubican, ¿no? Y mira, vamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Sabana de palmeras. Entonces, ¿cuál sería acá, en este caso, la respuesta? ¿Ya? Dice acá, se ubica en la zona de Caucho y el oriente de Tumbes. Ocupa una pequeña parte del departamento de Madre de Dios. Posee bosques tupidos con abundantes helechos y manglares. Es una llanura cubierta de pajonales, arbustos y dispersos. La clave creo que ya está ahí, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál marcarías tú? Obvio que Tumbes no es, ¿no? Acá no hay manglares, helechos, no hay, ¿ya? Y la respuesta, ¿cuál sería? 2 y 2, 4. 2 y 4, ¿ya? La 2 y 4. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? Por eso es bueno que resuelvas. Es bueno resolver, porque eso te ayuda a que en este caso puedas generar, eh, resolver más rápido las preguntas. A ver, la Antártida es un tema que todavía no hemos tocado, pero dime Sí. cuál ha sido tu dificultad acá. Ay, en esa pregunta, cuando es en el texto, como que yo entiendo que hablan sobre las capas de hielo, ¿no? Que se están perdiendo. Y en el ítem 3 cuando dicen los osos polares se encuentran amenazados por su pérdida de hábitat, yo pienso que es verdadero, pero No, la pues, clave esto es pues, falso. ¿por qué? Pero la Que parte los de osos la polares no hay en la Antártida. pero no es la No, parte del no hielo. hay, no, 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 no. Los osos polares son del hemisferio norte. Acuérdate de eso. Ya, esto es de la zona de tundra. Tundra, acuérdate. Esto vino una pregunta de examen de la pre San Marcos una vez acerca de biomas, donde, por ejemplo, la pregunta era, eh, ¿no? Referente a que dónde habían caribúes, ¿ya? Dónde habían osos polares, ¿ya? ¿En qué bioma encontrábamos esto, ¿no? Entonces por ahí uno dice, ah, los osos polares están en la tundra. Y en la alternativa vino así, ¿no? No sé ese examen dónde lo puedo encontrar, no lo encuentro hasta ahora. B, C, D, por ejemplo, ¿no? Caribúes, osos polares y otros animalitos más, donde ponían, por ejemplo, y la respuesta está asociada a tundra, ¿eh? Entonces todo el mundo tundra, 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 ese es ¿por qué? Porque el oso polar está ahí, pues, ¿no? En la tundra. Entonces dije, ah, esta es la tundra, pero en las alternativas venía tundra septentrional, tundra meridional, taiga, ¿ya? Y por ahí un bosque templado. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta si te hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el razonamiento. Caribúes y osos polares hay en la tundra meridional, entonces sería la Antártida, la tundra meridional y sobre todo la península antártica. Esta acá sería la tundra meridional en la Antártida. Y en la Antártida no hay osos polares.
En la Antártida hay peces, hay ballenas, está el pingüino, ¿no? Emperador, ahí están aves, ¿ya? Pero no hay osos polares. Y la respuesta era la tundra septentrional. Esto solamente está en el hemisferio norte, ¿ya? Solamente en el hemisferio norte. Claro que cuando uno lee así, se emociona y dice, wow, sí, claro, esto está amenazado. Claro que es correcto el enunciado, pero no corresponde a la Antártida. Ya, de María Antártida se ha triplicado. Sí, verdadero. Falso. El último falso. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Miss, gracias. Sí, no te vayan a agarrar con ese tipo de cosas, ¿ah? A razonar cada vez que te pregunten, a razonar, ¿ya? A ver, esta de acá, ¿qué es? Vamos a ver. ¿Cuál fue tu dificultad acá? ¿Qué pasó acá? Miss, algunos términos que están ahí como que no lo entiendo. Por ejemplo, cuando me dicen contrafuertes andinos, Son los no. cerritos, son los cerros. Eso está en la teoría también que nosotros manejamos. Son los cerros de la costa peruana, ¿ya? La llanura costera del Perú, ¿ya? La llanura costera del Perú comprende un terreno llano con una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y presenta una gran variedad de relieves. Identifica los enunciados correctos que corresponden a esta región descrita. Los contrafuertes andinos son montañas de poca elevación que se prolongan hasta el nivel costero. Esto es correcto. ¿Sí? Si revisas la teoría puedes encontrar esto. Dicen contrafuertes andinos, ¿ya? O estribaciones andinas también, Ajá, yo lo conocía como estribaciones andinas. ¿ya? Estribaciones andinas. O también contrafuertes andinos, que son de poca elevación, que algunos dicen que son la prolongación de la cordillera, que se van al lado costero, y algunos hablan que estos contrafuertes, ¿no? Son emisiones batolíticas también, ¿no? Si te viene un examen y te dice emisiones batolíticas que emergen como contrafuertes andinos en la costa peruana, eso es correcto, ¿no? Y se van hasta el litoral costero. Los valles longitudinales como la Convención y Mayo forman parte del sector del territorio nacional. Ya, la Convención no, pues esto es valles longitudinales, esto es la región andina, no es la llanura costera, ¿no? Las terrazas de origen marino que han sufrido un proceso de levantamiento se ubican en mayor número en Piura. ¿Qué son las terrazas de origen marino? Estos son, ¿ya? Los tablazos. Y hay más en la costa norte del Perú, sobre todo en Piura. Eso es correcto, ¿ah? A ver, y Chaubirú son algunas de las llanuras. No, la Chaubirú son pampas, pampas, que poseen grandes reservas de hidrocarburos. También, bueno, llanuras desérticas algunas veces lo he escuchado, pero más asociado a pampas, llanuras desérticas, que poseen grandes reservas, no poseen reservas, son ricas, son suelos productivos. Acá debería decir son suelos productivos para que sea correcto. Entonces, grandes reservas de hidrocarburos. ¿Quiénes tienen grandes reservas de hidrocarburos? Los tablazos. Entonces, esto sería incorrecto. 1 y 3. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Miss. Ya, a ver. ¿Y cuál fue? Este. Ah, este es el mismo. ¿Este qué es? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál fue tu duda acá? Por resolución, opción, residencia, naturalización. Alfredo es un extranjero mayor de 18 años que ha cumplido más de 2 años consecutivos de residencia legal en el país trabajando en su profesión de ingeniero. ¿Qué más dice? En una empresa telefónica. No tiene ningún tipo de antecedentes policiales, judiciales.
ya, ni penales. Además, acredita solvencia moral y económica por su situación y condición. A ver, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué Miss, marcaste tú? ¿por qué no podría ser por, o en este caso, residencia o por opción? Porque por opción solamente son extranjeros, extranjeros que residen en el Perú, ya, desde los 5 años, ya, extranjeros que están en el Perú a partir de los 5 años, que cuando cumplen los 18 años, manifiestan o quieren ser peruanos. Eso es por opción, ¿ya? O simplemente por matrimonio. Matrimonio. O sea, por estos dos casos puede ser por opción. ¿Listo? Por matrimonio. Y acá el extranjero que se casa con peruano o peruana tiene que vivir 2 años Ujú. sin salir del país. Eso es por opción. Estos dos casos. Entonces, este caso no, porque este caso está hablando de que es un extranjero mayor de edad, ha cumplido más de 2 años consecutivos, o sea, ha llegado ya con mayoría de edad este extranjero, Alfredito ha llegado y se ha quedado, ya tiene 2 años acá en el Perú, ¿no? Y mira todo lo que, estos son los requisitos que tú necesitas para obtener la naturalización, o sea, la nacionalidad por naturalización. Miss, pero para adquirir una nacionalidad por naturalización, ¿no tendrías que ser alguien honorable para el Estado para que te conceda? Esto es un primer caso, o sea, el de Alfredito es un primer caso, ¿ya? Hay un segundo caso donde es por honor. O sea, un extranjero que ha estado 2 años acá en el Perú y que es un científico, es un, en este caso, un deportista, por ejemplo, ¿no? Y por ahí el Congreso, pues, le da un honor a través de una resolución legislativa, puede optar la nacionalidad por naturalización. O sea, en naturalización hay dos casos. Uno, que es el de la pregunta, y dos, es por honor. Pero mínimo son 2 años. Ujú, sí, claro. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué no puede residencia? Residencia no hay en el Perú, solamente que reside. Residencia se refiere a una constatación de tu residencia, tu domicilio, el lugar donde estás. O sea, es un distractor que han puesto de esta manera. No existe la opción, la forma de obtener la nacionalidad por residencia, ¿no? Y resolución peor todavía, no existe tampoco esta, ¿no? Las resoluciones lo dan las instituciones, los poderes del Estado, ¿no? O sea, no, salvo que sea por honor, pero acá no es por honor, no tiene nada que ver, solamente hay por nacimiento, ¿ya? Nacimiento, por naturalización, ¿ya? Y por opción, ¿ya? En estos tres casos nada más. Ahora, imagínate que te pregunten, aunque todavía no es, ya viene el tercer examen, ¿no? Sí, el otro domingo. El otro domingo. Eh, ¿Quiénes pueden postular a ser congresistas y presidente de la República, por ejemplo? Creo que era mayor de, el congresista mayor de 21. Claro, o sea, obvio que tienes que tener un mínimo de edad, ¿no? Los requisitos según la Constitución para ser presidente y para ser congresista. Pero uno de los requisitos para tú obtener esa investidura o ser una autoridad en el Estado, ¿qué te piden? Esto. Primer requisito, ya, nacimiento, que tú hayas nacido en el Perú, ¿no? Hay extranjeros que tienen la naturalización, o sea, la nacionalidad por naturalización, que obtienen la nacionalidad peruana, pero no pueden postular a ser ni congresistas ni presidentes, pero sí alcaldes. O sea, pueden hacerlo sí, o sea, como es una autoridad local, lo pueden hacer. Gobernadores también. Eh, Creo que hay una cierta restricción ahí, pero llegan a ser alcaldes o regidores, ¿ya? Para tener una idea.
Y si me consulta, digamos que un gobierno es declarado en insurgencia y ese presidente de acá a unos, no sé, 10 años, ¿podría volver a postular o ya no? Como no te entendí la pregunta. Insurgencia es cuando tú sales a las calles. Insurgencia es cuando tú sales a las calles a Claro, protestar. pero el gobierno, o sea, dicen que es por usurpación o porque está mal, ¿no? Ujú. Por eso las personas salen a las calles y, digamos, ese presidente podría volver a postular o ya no. Si no lo inhabilitan políticamente, pasado los 5 años, podría volver a postular. O sea, si no lo inhabilitan políticamente, podría hacerlo. Lo único que podría detenerlo es que tendría procesos de corrupción, que tenga una sentencia judicial, por ejemplo, que el juez lo haya sentenciado y ahí sí no va a poder postular, ¿no? Porque los derechos ciudadanos tienen que estar habilitados para que tú seas autoridad. Y por ahí, por ejemplo, lo que quisieron hacer con Vizcarra, ¿no? No sé si te acuerdas de Vizcarra. Pues él lo inhabilitaron políticamente para que ya no vuelva a postular, ¿no? Por los actos que hizo con las vacunas en plena pandemia, etcétera. No lo perdonan. Entonces, eh, lo inhabilitaron. O sea, pueden inhabilitarlo, pero si nadie lo denuncia, nadie lo inhabilita, puede postular. O sea, solamente son 3 requisitos para ser candidato. No hay más. Bueno, en Perulandia se puede todo, pero según las leyes habla de eso, ¿no? Por ejemplo, muchos presidentes van a volver, van a volver. A ver, ¿qué más has dejado acá, Vanessa? A mí la diferencia entre frígido y gélido, ¿cuál es? A ver, vamos, esto es la semana, ay, no tengo el gráfico, pero bueno. Bueno, dónde hay el descenso más de temperatura en un clima gélido? Ya, Eh, estamos hablando de un clima frígido, es anterior a un clima gélido. Creo que por acá tengo un ejemplo. En el caso de geografía, sí. Por ejemplo, acá, glacial, muy frío. A ver, ¿cuál era tu consulta específicamente? Frígido y gélido. Mira, acá. Espera. Acá está. Mira. Cuando hablamos de clima muy frío, ya, que también vendría a ser lo que se conoce como frígido. Es lo que tenemos nosotros en la cordillera, en este caso de los Andes, un clima frígido, unas condiciones frígidas o muy frío también, ¿no? Temperaturas donde ya hay descenso de temperaturas incluso a 0 grados. Lo extremo a un frígido, acá dice glacial, pero también se le conoce como gélido. ¿Ya? En un clima gélido ya las temperaturas son bajo cero y acá las precipitaciones ya tienden a ser ya netamente sólidas. En un clima frígido todavía encuentras precipitaciones líquidas, caída de granizo y en algunas partes pues nieve de acuerdo a la altitud, pero hay todavía precipitaciones con caída de granizo. ¿Ya? Entonces, podemos ver que acá en un clima gélido ya estamos hablando de 0 grados, bajo 0 grados, ¿ya? Y acá en el clima, sobre todo en este caso frígido,
¿no? Temperatura superior a 0 grados e inferior a 7 grados, o sea, puede llegar hasta 7 grados, de 0 a 7 grados. Pero en el gélido ya es bajo 0 grados. ¿Ya? Entonces el frío es más extremo en un clima gélido, ¿ya? Es mucho más extremo para poder diferenciar. Son los dos últimos que manejamos sobre todo en cuestiones de temperaturas extremas frías, ¿no? Y acá me pones, ¿qué me pones? Ah, Sobre las heladas negras. las heladas negras. Bueno, las heladas en general, no necesariamente negras, ¿ya? Dependen mucho, bueno, eso depende de la condición del viento, ¿no? Y si nosotros hablamos de la condición del viento, vamos a ver pues que dónde se producen las heladas, estamos hablando a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, 3.500 metros sobre el nivel del mar para arriba, ¿no? Estamos hablando de presencia de heladas, ¿ya? De heladas. Entonces, si nosotros queremos hablar de heladas, ¿a qué, dónde nos vamos, profesora? Mira la serranía esteparia. ¿De dónde a dónde comprende la serranía esteparia? La serranía esteparia va de 1.000 a 3.000, 3.800 a 4.000. Entonces, cuando hablamos de serranía esteparia, justamente es acá donde vamos a tener, en las cumbres más altas, obvio, vamos a tener la presencia de heladas, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de serranía esteparia, ya estamos subiendo la cordillera. Esto es la costa, bueno, esto vendría a ser la costa, pero en el caso de ecorregión vendría a ser el desierto del Pacífico, ¿ya? Y hasta los 1.000 metros, y acá 3.000 a 3.800 a 4.000, estamos hablando de serranía esteparia. Por eso que serranía esteparia, cuando te hablan de esta ecorregión, te hablan de dos tipos de clima: templado subhúmedo en las partes bajas, ¿ya? Y frío en las partes altas, ¿no? Y si hablamos de 3.000, acá ya en esta parte alta se están produciendo las heladas, ¿ya? Ahora, las heladas negras, ¿por qué se producen? Por el aire seco, o sea, los vientos, sobre todo los vientos secos, ¿ya? Cuando los vientos secos caen, ¿no? Arrasan con toda la vegetación, queman la vegetación en las partes más bajas, porque estos vientos chocan con qué? Chocan con la cordillera y ascienden, y al ascender se enfrían. Y como no tienen mucha humedad, o sea, van desgastados de humedad, generan lo que se conoce como las heladas negras, ¿no? Eso va a depender más que nada, ya va a depender de la calidad o la cantidad de humedad que traen los vientos en esta formación, en estas zonas andinas. En general heladas, las heladas negras específicamente, no es que va a depender de que es más alto o más bajo, no, depende del viento, la humedad. O sea, si tiene humedad el viento, mucha humedad de ese viento, que va a producir heladas blancas. Y si es más seco el viento, va a producir heladas negras. ¿Ok? Sí, Miss, gracias. Ya de nada, Vanessa, que te vaya bien. Buenas tardes, consultas académicas.
Buenas tardes, Miss. ¿Le puedo enviar Hola, una pregunta para que me ayude? a ver, vamos a ver. ¿Cuál fue tu duda, Jimena, en esta pregunta? El enunciado uno, Miss, y el 3. El uno y el 3. ¿Ya? Mira, el geógrafo Javier Pulgar Vidal, autor de las 8 regiones naturales del Perú, destaca la división territorial basada en fuentes. Mira, él se basó en fuentes históricas y geográficas, de todas maneras, ya, como la secuencia regional de tipo transversal. Estas fuentes históricas, por ejemplo, dieron a conocer que cada región, o sea, con las fuentes que se habían escrito a lo largo del tiempo, que cada región que él ya propuso de estas 8 regiones tenían su llamada toponimia, ¿ya? Y cuando hablamos de toponimia, estamos hablando justamente de la forma de cómo conocían en ese entonces a estas regiones, ¿no? Maíz que crece apiñado, región de las nieblas, lo que es Costa Uchala, Yunga, Valle Cálido, Mujer Estéril, valles templados, el caso de la Quechua, Suni, Jalca, El Alto, Puna, Soroche, Janca, Cordillera Blanco, Ardiente, Rupa Rupa, Selva Alta, Omagua, Selva Baja o peces de agua, en este caso dulce. Y te vienen acá también fuentes geográficas, como la secuencia regional de tipo transversal. ¿Cuál es esta, sobre todo, fuente para Javier Pulgar Vidal? Dice el uso y aprovechamiento de los pisos altitudinales, ¿no? Entonces acá el factor geográfico, la cordillera de los Andes. Factor importante, la altitud y la toponimia como elemento de arraigo espacial. De lo expuesto, identifique los enunciados correctos en relación con las fuentes que permitieron el desarrollo de esta tesis. O sea, todo lo que sirvió para que realmente Pulgar Vidal emita estas 8 regiones naturales. 1. Los cronistas fueron importantes para el conocimiento de la toponimia, las fuentes históricas. Y los cronistas, claro que fueron importantes para el conocimiento de esta toponimia. ¿Ya? Entonces, sin esto, no, él no hubiera conocido por qué se le denomina a esta región de esta manera. Zona de neblina, zona de nieblas, por ejemplo, el caso de la Costa Uchala, ¿no? El crecimiento de este tipo de vegetación que es la chala, por ejemplo, en esta zona costera. Y fue importante la parte de los cronistas, o sea, las fuentes históricas, y lo dice en la pregunta, así es, eso es correcto. ¿Ya? Tenemos acá, mantiene un planteamiento determinista por considerar al mar peruano. Un planteamiento determinista significa que tú, el hombre, sobre todo, ¿qué hace con la naturaleza? La naturaleza define quién eres tú. O sea, quiere decir que acá este planteamiento que él utiliza, Javier Pulgar Vidal, y ha tomado como referencia, es determinista. O sea, que la naturaleza definió al hombre como tal, no, el hombre no modificó nada de la naturaleza, no hizo andenes, no generó pues conocer más pisos altitudinales, no fue así. Y solamente, según lo que te dice acá el enunciado 2, es que Javier Pulgar Vidal para considerar el mar peruano. No, para considerar, sobre todo, de repente por ahí hubiera asociado a la cordillera. No, pero dice el mar peruano y acá no tiene que ver este elemento en su, en este caso, en su tesis, ¿no? Forma parte, pero no es determinante, ¿no? No es determinista, no es importante,
porque hablamos de la cordillera y hablamos de los pisos altitudinales. Expresa una fuerte influencia posibilista por el aporte del hombre andino. Y esto es correcto, porque posibilista, ¿qué significa? Que el hombre, a pesar de tener una cordillera que limita los suelos, limita espacio, el hombre lo transforma, el hombre lo modifica, el hombre lo aprovechó y generó conocer diferentes pisos, diferentes climas, el cual permitió su desarrollo de este hombre andino, ¿ya? Entonces, esto es una influencia posibilista. Esta es la semana 1, cuando hablamos de la geografía posibilista, por ejemplo, ¿no? Que te ayuda un poquito a comprender esto también. Entonces, eso sería correcto, ¿ya? Esto sería correcto. Y, dice acá, es una división ancestral que se restringe al territorio peruano altoandino. Una división ancestral solo se restringe al territorio peruano andino. No, pues sabemos que no solamente es altoandino, y acá exclusivamente dice altoandino. La división ancestral siempre se manejaba solamente lo que es costa, lo que es sierra y la región de montaña, ni siquiera se decía selva, era montaña, costa, sierra, montaña. Eso trajeron los españoles. Pero antes de eso se manejaba en este caso el territorio andino en general y la costa y la selva. O sea, la parte andina, la zona costera, la zona andina y la zona de la selva. No, no solamente el territorio peruano altoandino, o sea, eso no fue la fuente de Javier Pulgar Vidar, solamente la parte altoandina, sino tendríamos 6 regiones o 5 regiones naturales nada más si fuera la región altoandina, pero está la costa y está la selva, ¿ya? Entonces esto es incorrecto. 1 y 3 sería la respuesta. No sé si te ha ayudado Jimena. ¿A qué se refiere cuando dicen los cronistas? ¿No has llevado esto en historia? No. La primera semana de historia. Escritores, historiadores del siglo XVI, del siglo XVII, que ellos documentaron la historia, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Y lo escribieron, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Pedro César de León, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, es un cronista. Por ejemplo, Javier Pulgar Vidar tomó mucho de Garcilaso de la Vega, ¿no? En los famosos comentarios reales de los incas. Felipe Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, es un cronista, ¿no? También, ¿ya? Entonces hay cronistas que sirvieron para el aporte también de Javier Pulgar Vidal. Ah, ya, gracias. Ya de nada.
Buenas consultas académicas, Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, dime. ¿De qué curso, Fernanda, de geografía o de educación cívica? Ya, ok. A ver, dice acá. A ver, dice el enunciado que me dice cuál es. En la pregunta 2, ¿por qué el 2 y la 4? 2 y 4 son falsas, Miss. ¿Cómo sería lo correcto? Geografía. A ver, vamos entonces resolviendo ya. Dice, a pesar de las extremas condiciones de aridez, la ecorregión desierto del Pacífico ofrece una interesante variedad de ecosistemas que se extienden a lo largo de la costa. Con respecto a su diversidad biológica, identifique los enunciados correctos. Muy bien, vamos entonces a definir un poco esto ya para poder entenderlo. Dice, a pesar de las extremas condiciones de aridez. Cuando te dicen esto de condiciones de aridez, te están hablando que en esta zona lo que no hay es lluvias. Y si es el desierto del Pacífico, profesora, yo tengo entendido que si hay lluvias, sí, pero tienen otro nombre estas lluvias, ¿no? Carúas, simplemente, ¿no? Estas lluvias comúnmente conocidas por nosotros en otros espacios no hay en el desierto del Pacífico. Entonces, por eso la aridez, ¿ya? Pero a pesar de eso, existe una variedad de ecosistemas que se extienden a lo largo de la costa. Entonces, profesora, ¿cuáles son estos ecosistemas? Por ejemplo, en el desierto del Pacífico, ¿qué encontramos? Hay desierto, ¿ya? El desierto es un ecosistema, ¿ya? Hay humedales, ¿ya? Por ejemplo, los humedales son otro ecosistema. Hay lomas, ¿ya? Las lomas también son ecosistemas, ¿no? Y así podemos estar enumerando, ¿no? También hay pantanos, ¿ya? Pantanos, ¿no? Tenemos valles, ¿no? También, entonces cada uno de ellos son ecosistemas, ¿no? Que están presentes y forman parte dentro del desierto del Pacífico.
Dice, con respecto a su diversidad biológica, porque en cada uno de estos ecosistemas hay un tipo de flora y un tipo de fauna en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver. Respecto a su diversidad biológica, identifica los enunciados correctos. Entonces, 1. Sobre los suelos de alto contenido salino y cerca de las orillas marinas suelen crecer los gramadales, ¿no? Entonces, los suelos cercanos a las orillas, en este caso marina, ¿no? Eh, Estamos hablando de las conocidas gramíneas o pastos o especies de gramadales, pastos de gramíneas, así se le conoce, o hierbas así silvestres que nosotros podemos determinar. Esto proviene de la zona húmeda de la costa peruana, muy cerca al litoral, ¿no? Tiende a crecer este tipo de vegetación. Esto producto de la humedad, ¿no? De esta zona, ¿no? Y los suelos que tienen alto contenido salino, ¿no? Que son presencia de calcio, magnesio, potasio, ¿no? En este caso, sales solubles, favorecen el crecimiento de este tipo de vegetación. Entonces, esto sería, en este caso, pues, correcto, ¿ya? 2. Dentro de la comunidad faunística figura el ave fragata, ¿ya? El ave fragata, que se alimenta de lagartijas e insectos, ¿ya? El ave fragata no pertenece al desierto del Pacífico. El ave fragata o tijereta, también se le conoce a esta ave, forma parte del mar tropical, ¿ya? Corresponde a la ecorregión del mar tropical, ¿ya? Entonces, no estaría dentro de este espacio de ecosistema, dentro del desierto del Pacífico. Entonces, formaría parte del mar tropical, ¿ya? Entonces, a eso estaríamos generando, pues, que sea incorrecto. Durante los meses de verano, algunos ríos de la costa concentran poblaciones de camarones juveniles. Meses de verano, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces hay camarón y camarón en los ríos está en la costa centro-sur del país y corresponde al desierto del Pacífico, ¿no? Entonces, ¿qué ríos, profesora? Bueno, ahí está el Majes, ahí está la zona de Cañete, ¿no? Sobre todo entre lo que es parte de Lima, lo que es parte, en este caso también de Arequipa, ¿no? Entonces, tenemos presencia de estas poblaciones de camarones juveniles, ¿no? Eh, Justamente camarones juveniles porque estos nadan río arriba, ¿no? Tienen esa característica. Y están presentes en este tipo de ecosistemas, lo están. Y esto es verdadero, ¿ya? Se distingue en esta ecorregión durante los primeros meses del año. ¿Cuáles son los primeros meses del año? O sea, esta ecorregión, ¿qué región? ¿Qué ecorregión? Desierto del Pacífico. Primeros meses del año. ¿Cuáles son los primeros meses del año? Enero, febrero, marzo. ¿Y qué estación estamos? Enero, febrero, marzo. Estamos en verano, ¿no? El desarrollo de vegetación de lomas. ¿Cuándo aparecen las lomas? Las lomas aparecen en invierno, no en verano. Entonces esto sería incorrecto. Ya las primeras vegetación de lomas ya están saliendo por la intensa neblina y garúa, esto producto de la época invernal, ¿no? Dentro del desierto del Pacífico, sí, pero en los primeros meses del año, no, ¿ya? Y tendríamos como correcto la 1 y la 3, ¿ya? La 1 y la 3. No sé si tengas alguna consulta más, Fernanda.
Todo bien, Fernanda. Si tienes alguna consulta, lo puedes dejar también escrito. Te estoy leyendo, ya, no hay problema. Ya, a ver, vamos entonces a la parte de cívica, ¿ya? Ujú. Vamos a... Ya habíamos desarrollado la 4. Vamos a la 3. ¿Ya? Con respecto al ejercicio número 3. Dice, la nacionalidad es un vínculo jurídico, ya que marca la pertenencia de un individuo con un Estado y la población de este. De acuerdo con lo descrito, ¿qué enunciados expresan correctamente el modo de adquirir la nacionalidad peruana? ¿Ya? 1. Dice, las personas extranjeras que expresan la voluntad de serlo con buena conducta, para eso tienen que tener la mayoría de edad, 18 años ya a partir de ahí, buena conducta, solvencia moral, que carezcan de antecedentes penales. Bueno, las personas extranjeras que expresan la voluntad de serlo, que cumplen con los siguientes requisitos, ¿no? Como dice acá, residir legalmente en el territorio de la República por lo menos 2 años consecutivos, por ejemplo, ejercer una profesión, un arte, un oficio, que tengan algo con que solventarse, carecer de antecedentes penales, ¿ya? Y tener buena conducta y solvencia moral. Entonces, esto es correcto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Porque es una forma de obtener la nacionalidad por naturalización. Naturalización. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la persona extranjera, 2, ¿ya? La persona extranjera unida en matrimonio con peruano o peruana, o sea, un extranjero que se casa con peruano y peruana, y residente en esta condición en el territorio de la República por lo menos 5 años. Ya, esto es una forma de obtener la nacionalidad, pero por opción, ¿ya? Pero en este caso no es 5 años, sino 2 años. Y por eso sería incorrecto, ¿ya? O sea, claro, tú puedes obtener la nacionalidad, el extranjero que se casa con peruano o peruana, ¿ya? Pero por lo menos hay que residir dentro del territorio de la República por lo menos 2 años sin salir del país, o sea, por parte del extranjero, ¿no? Y esto sería una forma de obtener la nacionalidad por opción. 3. Los nacidos en el extranjero, hijos de padre, ya hijos de padre, madre peruanos, a partir de su primer lustro. ¿Qué significa lustro? 5 años, ¿ya? Que manifiestan su voluntad de serlo ante la autoridad competente. Entonces, acá ya esto es algo incoherente. Hasta acá es correcto, ¿no? Los nacidos de extranjeros, o sea, tú eres nacido en el extranjero, basta que tu papá y tu mamá sean peruanos para que tú reclames la nacionalidad, si es que no te han inscrito en una embajada del Perú fuera del país, pues tú puedes reclamar la nacionalidad cuando cumples la mayoría de edad, no a los 5 años. O sea, imagínate un niño de 5 años presentándose ante la autoridad competente reclamando que quiere ser peruano. Ya pues acá ya es una cierta incoherencia, ¿no? Entonces, esto vendría a ser incorrecto, ¿ya? Acá estaría, ¿cuál sería correcto? Los nacidos en el extranjero, de hijos padre o madre peruanos que a partir de su mayoría de edad manifiestan la voluntad de serlo, ¿no?
ante la autoridad competente. Y sería verdadero. No a los 5 años, pues, ¿no? Entonces, ahí estarías obteniendo una nacionalidad por nacimiento. ¿Ya? Pero esto es incorrecto, ¿no? Según el enunciado. Y 4, los extranjeros residentes en nuestro país a los que por servicio, ya residen en nuestro país, a los que por servicios distinguidos a la nación, por ejemplo, pueden ser deportistas, científicos, ¿no? El Congreso de la República les confiere el honor mediante una resolución legislativa. Y eso es correcto, ¿ya? Tiende a ser correcto. Y acá la clave vendría a ser en este caso, la B. Ya, ahí tenemos en este caso la B. Y obtener por servicios distinguidos, pues sería por naturalización también. Ese es el ejercicio número 3. Y el ejercicio número 4, ya lo habíamos resuelto anteriormente también, donde dice diversos grupos universitarios, gremios profesionales y trabajadores se integran a las marchas de protesta convocadas por varias ciudades del Perú contra la corrupción ejercida por nuestro sistema judicial. Imagínate el que debe administrar justicia, hay actos de corrupción, para pedir la destitución de magistrados y funcionarios. De acuerdo con lo descrito, estos posibles actos ilícitos del sistema judicial vulneran el Estado de Derecho. Entonces, algo que vulnera el Estado de Derecho, mira esto, dice acá, transgresiones al Estado de Derecho. Todas aquellas acciones o omisiones cuyo fin va encaminado a, sobre todo, ya, destruir la organización del Estado, la norma jurídica suprema que rige al Estado. En otras palabras, todo acto, transgresión que vaya en contra de las normas, que están vulnerando las normas, que pueden ser entidades, funcionarios, autoridades, que están vulnerando las normas. Por ejemplo, actos de corrupción van en contra del Estado de Derecho, ¿no? Actos de rebelión, tomas de Estado, violencia, todo eso va en contra del Estado de Derecho. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Es el imperio de la ley. O sea, lo que estos magistrados y funcionarios están cometiendo corrupción. O sea, están yendo en contra de la ley, o sea, están vulnerando el Estado de Derecho, sí. Estos posibles actos ilícitos en el sistema, vamos a ponerlo acá, la pregunta, en el sistema judicial vulneran el Estado de Derecho y la respuesta contundente es sí, sí vulneran. Ya, sí están vulnerando. ¿Y cuántos sí tenemos? 2 sí. Así de frente. O sea, ¿esto vulnera el Estado de Derecho? Sí, se está vulnerando. Los actos en el sistema judicial. Posibles actos, ¿no? ¿Por qué? Dice la B. Porque ante hechos delictivos, cuando hay hechos delictivos, los ciudadanos deben arrojarse el control y el ejercicio del poder. En otras palabras, ¿cómo sería esto? Ante estos hechos delictivos, los ciudadanos salen a protestar y toman el poder, toman el control y el poder de todo. ¿Y es así? No es así, pues. Tú sales a protestar para que se normalice todo, para que se respeten las normas, para que se respete la Constitución, no para arrojarte el control y el ejercicio del poder. ¿Ya? Entonces esto no sería respuesta. Y hay otro sí, sí, porque la inestabilidad jurídica en el país transgrede el ordenamiento jurídico y el orden público. Claro, porque cuando hay una inestabilidad jurídica en el país, está transgrediendo el orden jurídico, o sea, el orden jurídico estamos hablando de las leyes, las normas, y por lo tanto el orden público, ¿no? Y eso está relacionado, está transgrediendo el Estado de Derecho. Y la clave de frente, porque hay 2 sí nada más, sería en este caso pues la clave D. ¿Ya? Sería la clave D, el ejercicio 4. Espero te haya ayudado en este caso
Eso llegaría a ser ilícito. ¿En qué caso se da mis? Dice, las marchas, las protestas. En la pregunta 3, ya. En la pregunta 3, específicamente, ¿qué? A ver si me ayudas. Cuando un extranjero se casa con un peruano, no se puede casar con un peruano, no hay problema. Ahora, ¿cuándo sería ilícito? Cuando han hecho un acuerdo, hay un pago, se anula a veces por nacionalidad. No, 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 no. Cuando las dos partes están de acuerdo para generar un acto matrimonial, o sea, casarse, no hay problema. Ahora, la cosa sería que se descubre que lo han hecho por actos de sacar papeles, ¿no? Porque quiere quedarse, residir en el país. Es lo que te leo y trato de entender, ¿no? Lo que me estás escribiendo. No, no se anula. Salvo que me pongas un caso de repente, ¿ya? Específicamente un caso para poder desligar de ahí. Pero no, cuando un extranjero se casa con un peruano, los dos están de acuerdo ante eso, no, no hay por qué anular eso, salvo que no cumplan los requisitos, no hayan cumplido los requisitos, o una de las partes pues ha sido, no sé, pues secuestrado para casarse y que a la fuerza, no, salvo esas cosas, ¿no? Específicas, pero cuando dos llegan a casarse es porque los dos están. Se había oído cuando se acaba su pasaporte y para no ser deportados se casan. Sí, se pueden casar ellos, o sea, se pueden casar ya, pero este, eso no hace que pierdan la nacionalidad. O sea, los peruanos no vamos a perder la nacionalidad. Ellos jamás van a perder su nacionalidad, que son extranjeros. Ellos tienen una nacionalidad. Lo que sí puede pasar es que se descubra que se casen por papeles, por cuestiones ahí, que alguien lo pueda denunciar, ¿no? A ver, eso, para probar eso es bien difícil también. No es fácil, ¿no? Tú puedes decir que lo amas, te enamoraste hace 10 minutos de la persona y te casaste, y eso es válido, o sea, nadie te puede decir no te puedes casar, ¿no? Ahora, si lo hacen para sacar exclusivamente papeles, pero hay que demostrar todo eso, ¿ya? Eso se demuestra. Muy bien, entonces, ahora sí, estoy terminando ya las consultas académicas. Estamos regresando la próxima semana. Muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias, Vanessa, por tu pregunta. Y cuídate bien. Buen fin también para ti, Vanessa. Cuídate mucho. Hay un bebé lindo ahí por ahí. Nos vemos. Chao.